Muchas gracias, señora Presidenta. Mire, presidente, obviamente pues hablaron los ponentes y yo quisiera hacer algunas precisiones a propósito de lo que se dijo. Voy a empezar por el final, o no el final, porque realmente habló después el doctor Quevedo, pero nos decía la representante Alexandra que si no queríamos una reforma, que si queríamos una reforma al sistema de salud, una reforma laboral, una reforma pensional, pero no esta. Sí, efectivamente eso es lo que pasa, doctora Alexandra. Y lo hemos dicho claramente, nosotros estamos conscientes de que se necesitan ajustes al sistema de salud, estamos conscientes de que se necesitan ajustes al mercado laboral colombiano y se necesitan ajustes al sistema pensional. En el caso, por ejemplo, del mercado laboral, a propósito de lo que decía el doctor Quevedo, es clarísimo, lo ha dicho la ministra que se acaba de retirar, esta reforma, doctor Quevedo, ella ha dicho que no va a generar nuevos empleos en el país. El ministro de Hacienda que se fue y que tan mal sustentó las pretensiones del gobierno a propósito de las regalías en el caso de lo que fue hundido por la Corte Constitucional, pues él decía que no nos teníamos que preocupar, que eran 450.000 empleos que iban a pasar de la formalidad a la informalidad. Hágame el favor, señora Presidente, que eso lo diga un ministro de Hacienda y Crédito Público. Entonces sí, efectivamente, doctora Alexandra, necesitamos reformas, pero no estas. Y esto aplica para la reforma de pensiones, para la reforma pensional. Y voy a empezar, señora Presidente, con varias consideraciones. Un tema donde podemos ponernos de acuerdo, doctora Marta, es en que el sistema actual tiene unas inequidades absurdas. ¿Por qué? Porque hoy se pensionan cerca de 1 de 4 o 5 personas de las que están en edad de jubilación. Y las que se pensionan con pensiones altísimas. Entonces, cerca del 80% de los subsidios lo está obteniendo el 20% de las personas más ricas del país. Eso no tiene presentación, ahí nos podemos poner de acuerdo. Pero, doctora Marta, precisamente eso sucede por un problema de diseño. Entonces, el régimen de prima media o el régimen de reparto surge, se habla también de un régimen bismarckiano, surge precisamente con el canciller Bismarck en la Alemania del siglo XIX. ¿Y qué sucede? Ahí teníamos unas pirámides demográficas donde había más jóvenes respaldando a una pequeña población adulto mayor y eso permitía que se pudieran pagar esas pensiones. ¿Qué ha pasado durante todo el siglo XX y ahora en el siglo XXI? Se está agudizando en el caso de Colombia. Se han empezado a invertir las pirámides demográficas. Ahora vamos a tener cada vez menos jóvenes para tener que soportar las pensiones durante un tiempo más prolongado, porque además se ha incrementado la expectativa de vida de un número cada vez más grande de adultos mayores. Por eso nosotros decimos, doctora Marta, que esto es injusto con los jóvenes. No van a permitirle tener pensión, van a, en cierta manera, esquilmarlos para que los adultos mayores puedan tener esas pensiones y después, lo ha dicho la propia ministra, se necesita una reforma de carácter paramétrico para que las cuentas cuadren. Eso está sucediendo en otros lugares del mundo. Dicen, no, es que los estados no se quiebran. Sí, se han quebrado algunos estados. Y eso ha implicado reducción de pensiones, ha implicado incremento de las edades de jubilación, ha implicado incrementos en los porcentajes de cotización y eso es lo que nos ha dicho la ministra que va a ocurrir en el país a la vuelta de 12 o 15 años. Entonces, doctora Marta, una cosa que es importante aclarar. La ministra ha dicho que se necesita una reforma a la vuelta de 12 o 15 años. Pero entonces, doctora Marta, si usted revisa, usted nos decía que supuestamente en el RAIS las personas no se pensionan. No, eso yo creo que hay que ser precisos. Y entonces, tiene un número más reducido, eso es cierto. Pero cuando usted revisa, por ejemplo, cuántas personas han recibido devoluciones de saldos, a pesar de que Colpensiones tiene un universo un poco más reducido, ha sido cerca de 1 millón de personas en los últimos 10 años, en el último decenio, contra cerca de 438.000 personas en el caso de los fondos de pensión privados que tienen un universo más grande. Y se debe en parte a lo que le decía, que usted decía que supuestamente eso implicaba un subsidio. No, eso efectivamente viene, yo lo dije claramente, del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que eso no implica una erogación para el Estado en este momento. Eso es un tema de solidaridad que tiene el régimen del RAIS. Y entonces, en ese caso, a esas personas que están cotizando entre 1 y 2 salarios mínimos, les conviene estar en este momento en los fondos de pensión privados. Yo estoy de acuerdo con usted en que no les conviene a las personas de altos recursos, a esas personas les conviene Colpensiones, porque allá les van a dar unos subsidios absurdos, que es precisamente lo que termina acabando esta reforma de 2.3 salarios para arriba.
Pero en el caso de las personas de menos recursos que hoy están cotizando al RAIS, les conviene estar allá. 1.150 semanas y pueden pensionarse. Con la pensión mínima, que es de un salario mínimo, doctora Marta. Ahora ustedes están planteando que tengan que irse con 3 años adicionales de cotización para poder obtener la misma pensión. Y no es que en el caso de Colpensiones pues haya rentabilidades, no, no las hay. De hecho, hemos visto cómo del presupuesto general de la Nación tienen que salir de manera recurrente recursos del presupuesto de los impuestos generales para poder pagar ese hueco. Porque es que hay que decirlo claramente, Colpensiones es una pirámide y no estoy diciendo con esto que sea algo peyorativo, sino que sencillamente por construcción es piramidal. Y por eso es insostenible en el tiempo. Entonces, yo no sé de dónde saca el doctor Mondragón las cifras, yo quisiera que usted nos explicara claramente, pero yo creo que usted vio la presentación que hizo el delegado del ministerio y mostraba que el fondo de ahorro se agota cerca del 2070, o un poco antes, cerca del 2064 más o menos. Y usted nos dice básicamente con esas curvas que acabo de revisar, que ese fondo de ahorro crece de manera indefinida y que si el umbral crece, ese fondo de ahorro aún va a ser más grande. Entonces no sé de dónde salen esas cifras, yo creo que son incompatibles con lo que nos mostró el Ministerio de Hacienda. No estoy diciendo cifras mías ni de Asofondos, no, las cifras del Ministerio de Hacienda. Doctora Marta, el Ministerio de Hacienda en esas mismas gráficas nos mostró incrementar el pasivo pensional y eso lo va a tener que pagar la sociedad colombiana de ese momento. Entonces, obviamente, lo que yo siento es que se está poniendo una carga muy pesada sobre los hombros de los jóvenes de hoy que van a tener sus pensiones a la vuelta de unos años. Y de hecho, planteaban una preocupación algunas personas y decían, mire, muchos jóvenes posiblemente van a preferir irse del país o estar en la informalidad por cuenta de este injusto pacto intergeneracional. Esto es injusto en términos intergeneracionales y es importante decirlo. Claro, los niños, los bebés hoy no pueden marchar o no pueden hacer movilizaciones, no pueden organizarse, pero ellos son los... De hecho, hoy ya existe ese pilar, por decirlo así, semicontributivo con el tema de los BEPS, usted lo dijo. Pero en la tabla que usted nos muestra, para el caso de las mujeres específicamente, las mujeres que cotizan entre 300 y 500 semanas, solidario, pues obviamente ellas van a preferir ir al pilar solidario, van a obtener prácticamente todo, 223.000 pesos, no todas, doctora Marta, ahí hablan que hay 2 escenarios, uno que pueden estar también cubiertas por el pilar solidario y otras que no. Entonces ahí también nos preocupa que se generen incentivos perversos y que entonces, además de una reforma laboral, doctora Alexandra, que está generando incentivos a la informalidad, que destruye empleo formal, según el propio ministro de Hacienda, y que les parece que eso no es grave, se generan incentivos a la informalidad en este escenario, además de que los jóvenes van a decir, ¿yo para qué voy a cotizar si eventualmente no voy a tener pensión? Porque realmente eso es lo que está en este momento planteándose. Adicionalmente, doctor Salcedo, hay un problema con el tema de la entrada en vigencia, y es que hemos visto lo que está pasando en este momento, doctora Alexandra, que nos dicen, no, ustedes dicen, quieren reforma, sí, pero no la que está sucediendo en este momento con el con el modelo de maestros de salud. Mire el desastre que estamos padeciendo o que están padeciendo en el magisterio, por cuenta de la improvisación del gobierno, que pensó que eso era soplar y hacer botellas. Y hoy se echan el agua recíprocamente y vemos que hay algunas personas que en este gobierno se graban entre ellos para después sacar a la luz eso que grabaron. Entonces, a mí me parece preocupante, señora Presidenta, y creo que eso fue lo que se nos dijo en ese espacio. Yo no puedo permitir rechazos si hubo las amenazas que hubiera habido, doctor Mondragón, pero nos dijeron fue eso a propósito del tema de la... tiempo suficiente para que Colpensiones pueda asumir todas esas funciones. Presidente, hablan de 21 reglamentaradas en el texto, son 90 y pico de artículos y hablan en 21 ocasiones de que se reglamentará. Es decir, aquí además se están delegando las funciones del Congreso al Ejecutivo. Y presidente, cierro con esto que yo ya lo dije. Se perjudica a las personas que hoy están cotizando a los fondos de pensión privada de uno de los salarios mínimos y aquellas que no alcanzan a cotizar las semanas suficientes. No se les entregan los saldos. 30 segundos, presidente, si me permite. Representante, es que no le hemos dado mayor tiempo a ninguno.